Vamos a comenzar. Vamos a tener una oración por este tiempo en la mano del Señor. Señor, agradecemos por la oportunidad que tú nos das de volver a estar aquí para abrir tu palabra y estudiarla. Y como siempre oramos, Señor, que el Espíritu Santo en esta noche pueda guiarnos a toda la verdad, que lo que vayamos a aprender, a recordar, a insistir, pues que el Espíritu Santo pueda aplicarlo a nuestras vidas, conforme a la necesidad que cada uno tenemos, Señor, hoy día, y que tú bendigas tu palabra. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, pues vamos a leer en Apocalipsis capítulo 20, algunos versículos aquí. Apocalipsis 20, comenzando con el versículo 1. Apocalipsis 21, dice así el texto: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Bueno, hoy vamos a ver versículos 4, 5 y 6, sobre todo pararnos mucho en el 4, y la semana que viene no hay estudio. Creo que la semana que viene, ¿no es el puente la semana que viene? Sí, vale, pero no hay estudio, el martes no hay, sería hasta el siguiente, hasta el día 12 o 13 creo que es. Y dentro de 2 semanas lo que vamos a hacer es dar algunos datos extras sobre la resurrección, hablar sobre quiénes van a vivir en el milenio, quiénes van a entrar y quiénes van a vivir en el milenio, dentro de 2 semanas. Y hablar pues de esta última rebelión que la Biblia nos cuenta hacia Dios cuando termina este periodo de 1000 años. Eso es dentro de 2 semanas. Hoy vamos a ver este versículo 4. En el versículo 4 Juan dice que ve tronos y que en ellos se sientan los que recibieron la facultad de juzgar, a los que se le ha dado ese privilegio. Y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vale, aquí nos vamos a parar. Este es un versículo difícil. Es un versículo difícil en el sentido de que el versículo nos da alguna información que no es fácil determinar esa información. Vamos a intentarlo, ¿sí? Hasta donde podamos llegar. Bueno, lo primero que tenemos que decir es el contexto de este versículo 4. Empieza en el capítulo 19, versículo 11, cuando Cristo viene a la tierra por segunda vez, la segunda venida, lo que llamamos, y termina hasta el capítulo 20, el versículo 15, cuando hay el final del gran trono blanco, del juicio del gran trono blanco, ¿sí? Así que la cronología que estamos siguiendo sería la siguiente. Primero tenemos la venida en gloria del Mesías. Después tenemos la visión del ángel llamando a las aves del cielo. ¿La recordáis, no? Congregaros y comeréis carnes y tal. Luego tenemos la derrota de la bestia y el falso profeta. Luego tenemos la visión del ángel que ata a Satanás. Esto ya lo vimos el otro día.
Luego tenemos la visión de los tronos, que es lo que hemos leído ahora, y la visión del juicio final, que es el versículo del 11 al 15 del capítulo 20. Este sería más o menos el orden. He intentado hacer un cuadrito. Vale. Este más o menos sería el esquema que acabamos de decir, ¿no? Aunque vamos a ir hacia atrás. Aquí, ¿no? Tenemos el arrebatamiento. Ahora mismo estamos en la historia, en la era de la Iglesia. En un momento dado viene Cristo, ¿vale? Viene Cristo y ocurre el arrebatamiento. Eso está en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, cuando Pablo le dice a los tesalonicenses que no quiere que ignoren acerca de los que duermen, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados y seremos llevados con Cristo en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Bien, por eso lo pongo arriba, porque esto es un acontecimiento que va a ocurrir arriba. Inmediatamente, cuando nosotros vayamos, la Iglesia, la que haya hasta ese momento, va con el Señor, pues ocurre el tribunal de Cristo, lo que hemos visto, ¿no? Donde se analiza, digamos, o se pone, como dijimos, de manifiesto cómo ha sido nuestra vida, pero no se juzga en la salvación del creyente, sino pues la utilidad de esa persona. Gracias. Y luego tenemos un paréntesis, ¿sí? Este paréntesis que está entre el arrebatamiento y la gran tribulación. Recordáis, ¿verdad? Dijimos que lo más sensato pensar es que no es muy difícil que al día siguiente de que ocurre el arrebatamiento ocurra el principio de la gran tribulación, porque tiene que haber, ¿qué tenía que haber? ¿Recordáis? Una cosa clave, un pacto entre el anticristo, la bestia, y la nación de Israel. Vale. Entonces, aquí algunos hablan de que pueden pasar meses, algunos hablan de años y algunos hablan de hasta que puede llegar a pasar una generación entera. O sea, 40 años desde que la Iglesia sea arrebatada hasta que ese pacto del anticristo se logra cuajar, digamos, con la nación de Israel. En fin, yo creo que yo estaría en el término medio, ni tampoco meses, pero tampoco una generación entera, ¿no? Creo que habría que organizar cosas y días me parece muy difícil, o un mes, no creo que un tiempo más, pero tampoco creo que una generación, entiendo que es un poco exagerado, pero bueno, hay gente que sí lo comenta. Antonio, pero no hay base, ¿eh? Sí. Perdón. También hay quien dice que es una cosa seguida a la otra. Sí. Seguida, digamos, no, como tú dices, no de un día para otro, sino, digamos, de un pequeño tiempo. Exactamente. Sí, por eso pongo aquí. A eso voy. Meses, años o una generación. No está especificado en la palabra de Dios, es una suposición que hacemos en base a los acontecimientos. Claro, ¿qué pensamos? En que si la Iglesia es arrebatada, tal y como funciona hoy el mundo, es muy difícil que ese pacto se logre en un día, en 2, en 3, en 4, ¿no? Pero claro, también esperar 40 años en una generación a lo mejor puede parecer exagerado, pero no sabemos cuándo el Señor va a venir y qué ritmo en ese momento tenga el mundo, ni qué circunstancias pueda tener. Por ejemplo, imaginaros que hoy viene el Señor, me refiero que la Iglesia hoy es arrebatada, hoy, pues tal y como vemos la escena ahora mismo, pues es un poco difícil, ¿no? Que primero el anticristo no ha surgido, ni nada que se le parezca, no hay ningún aparente brote, ni hay un pacto, o sea, entendemos que si ocurriera el arrebatamiento tardaría un tiempo en cuajarse esto. Esa es la idea. Vale. Bien, luego tenemos la gran tribulación, que son los 7 años, que eso es en la tierra, y que son las semanas 70, las 70 semanas profetizadas por Daniel. Las 63 semanas primeras terminan con la muerte del Mesías, con la muerte de Cristo, y queda en suspenso la última semana, que son estos 7 años que hemos estado tratando, que es capítulos 6 al 18 de Apocalipsis, o al 19-10, mejor dicho, pero bueno, ahí está.
Bien, ahí está el pacto del anticristo que estamos hablando con Israel. A la mitad sabemos que se rompe y al final de estos 7 años, entonces tenemos lo que acabamos de ver ahora hace un momento. La segunda venida de Cristo, el ángel llama a las aves, la derrota a la bestia, derrota a los ejércitos de la bestia, la visión del ángel que ata a Satanás, la visión de los tronos y la visión del juicio final ya después del milenio, ¿vale? Estos son prácticamente seguidos, mientras que esta se separa de las siguientes pues por 1000 años. ¿Ah? Fácil, ¿no? Bien. Decir también que, bueno, ese reino será evidentemente del Señor Jesucristo, solo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y como dijo el ángel a María, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Increíblemente, Él ha prometido que sus santos reinarán con Él. Es una cosa que era un misterio también, y bueno, pues Dios nos permitió a nosotros, como Iglesia, pues ese privilegio de un día reinar con el Señor. En Apocalipsis se define el futuro de 4 cosas. 4 cosas se define el futuro en Apocalipsis. El futuro de la Iglesia, el futuro de la nación de Israel, el futuro del mundo como sistema, como sistema, o sea, como mundo, ¿no? Como el sistema antidios, ¿no? Y el futuro de la tierra también. La tierra que hoy nosotros conocemos, que sabemos que un día pues el Señor va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Ahora bien, en esta visión de Juan, en cuanto al versículo 4, Juan ve pues el panorama del pueblo de Dios resucitado, recompensado y reinando con Cristo. Cuando habla en el versículo 4 de que reinaremos con Él, ya antes se ha anticipado, pero ya aquí tenemos a la Iglesia, lo que somos nosotros. Ya hemos resucitado con Cristo, ya hemos sido recompensados por Cristo y estamos reinando con Cristo en la tierra. Hay un privilegio especial para aquellos que han dado muestras de su lealtad a Jesús. Es curioso que Juan vincula también el reinado de 1000 años en la tierra con aquellos que durante la Gran Tribulación han sido fieles al Señor y no han permitido que adorar a la bestia ni recibir la marca de la bestia. Y ellos son mencionados de una forma especial aquí en el texto. Juan nos muestra la resurrección de los que han muerto y sufrido por su fe. Y esa, recordáis que dijimos la otra vez, es la resurrección de vida o primera resurrección. Siempre se ha dicho, ¿no? Para un poco ordenar las cosas, hemos hablado siempre de la primera resurrección y de la segunda resurrección. O de la resurrección de vida, o la resurrección para vida, y luego la segunda resurrección para muerte. Lo vamos a ver dentro de 2 semanas. Según Pablo, en 1 Corintios, él dice que vamos a resucitar, pero cada uno, dice Pablo, a su debido orden. O sea, hay un orden, un plan de Dios, un programa de Dios para la resurrección. Primero, Cristo, que es las primicias. Dijimos el otro día, ¿no? Aunque Lázaro, por ejemplo, resucitó, pero él volvió a morir. Así que no es una resurrección. ¿Recordáis que lo dijimos? Algunos hablan de eso como una resucitación, porque resucitó pero volvió a morir. Pero la resurrección final un día va a ser una resurrección para no volver a morir, ¿vale? Va a ser una resurrección para no volver a morir. Bien sea que vayas a estar con el Señor o no. Bien. Segundo, los que participan en el arrebatamiento. Esos son los que van a resucitar después de Cristo. Pablo dice, no quiero que ignoremos primero resucitarán los muertos en Cristo. Esos son los primeros que resucitarán. ¿Quiénes son? Pues desde que Cristo vivió en la tierra, de los primeros que murieron en la era cristiana que se conoce, hasta que Jesús venga. De momento llevamos pues 2022 años aproximadamente, 2022 años. Bien, todos aquellos que han muerto en esos 2022 años
que hayan creído en Cristo como su Salvador y estén muertos físicamente, no espiritualmente, físicamente, sus cuerpos van a ser resucitados y van a ir con el Señor. Ya están con el Señor. Pablo habla de que están ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. Pero sus cuerpos serán resucitados. Y dice Pablo, nosotros los que vivimos, seremos ¿qué? Transformados. Exactamente. No resucitados, porque resucitar es volver de la muerte a la vida. Así que los que estemos vivos, si el Señor viene, no vamos a ser resucitados, sino vamos a ser transformados. Luego están los convertidos y muertos de la gran tribulación, es decir, aquellos que han muerto durante la gran tribulación, aquellos que el Señor viene al arrebatamiento, la iglesia se va, pero la tierra, dijimos que el Evangelio se va a seguir predicando, por los 144.000 testigos, por los 144.000 sellados o predicadores, y luego los 2 testigos, ¿no? Y el ángel también que anuncia el Evangelio. Y lo que pensamos es que muchos se convertirán y a su vez esos muchos le hablarán a los demás. De manera que Juan, cuando en algún momento ve una gran multitud de todo pueblo, linaje, nación que están allí, y dice, ¿quiénes son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre de Cristo. Y le han vencido. Bien, entonces esos son todos los convertidos durante desde el arrebatamiento hasta la segunda venida de Cristo, serán resucitados también. Aunque ya están con el Señor, hemos visto que la escena en el cielo es que están allí en la presencia del Señor, pero sus cuerpos van a ser resucitados y estarán como ellos son delante del Señor. Esa es la idea. Cuarto, los creyentes que mueran en el milenio también tendrán que ser resucitados. Esos son también, pertenecen a la resurrección de vida. Es decir, durante el milenio, 1000 años en la tierra, nacerán personas. Vamos a ponernos solamente en esta hipótesis, sin entrar dentro de 2 semanas. Nacerán personas que también serán salvas, creerán en Jesús también, porque no hay otra forma, ¿no?, de salvarse. Bien, creerán en Jesús. Bien, pues ellos, lo lógico es que al final del milenio resucitan también. Esos son los que no son mencionados, digamos. Así que la resurrección general tendrá después del milenio para el gran trono blanco. La resurrección general es la que también se le puede llamar como la resurrección para muerte. O sea, todos los demás que nunca han creído en Cristo ni son pueblo de Dios de alguna forma, también resucitarán. Vamos a ver que el texto nos dice que la tierra y el mar y todo entregó a sus muertos. La gente muere o en la tierra o en el mar, no hay otro sitio donde morir, ¿no? Entonces, la idea es que la tierra en sí, de sus entrañas, ¿no?, devuelve esos cuerpos, ¿no?, de alguna forma. Está hablando, ¿no?, porque un cuerpo, pues, se desintegra absolutamente, ¿no? Pero el Señor puede hacerlo, o sea, en eso no dudamos. Bien, y aquí tenemos la cronología que dimos ya en algún momento, ¿no? La resurrección para vida, o la primera resurrección, Cristo primero, santos, o sea, la Iglesia, y los santos del Antiguo Testamento, y los santos de la Gran Tribulación, que de alguna forma también los podríamos incluir como Iglesia. Y luego después la resurrección para muerte, que es la segunda resurrección. Ahí está, después del milenio, resucitan, son juzgados y son juzgados por el Señor. Y es que uno de los temas más preciosos o ilusionantes para esta vida aquí abajo es la vida después de la muerte. La Biblia habla mucho de la resurrección, porque es uno de los temas para alguien que conoce al Señor, ¿no? Por ejemplo, para nosotros es uno de los temas más bonitos que puede haber en la Biblia, ¿no? Pensar que un día vamos a resucitar, ¿no? Pensar que la vida no se acaba aquí, que lo de el muerto al hoyo y el vivo al bollo, pues eso no. Un día resucitaremos. Afortunadamente, y gracias a Dios,
aquellos que hemos creído en el Señor, resucitaremos para vida, para estar con el Señor. Incluso la Biblia llega a decir que si no hay resurrección, es decir, vida después de la muerte, no hay fe posible. Pablo lo dice, ¿no? 1 Corintios, que si no hay resurrección, pues, dice Pablo, pues seríamos los más dignos de lástima. Claro, porque Pablo está hablando a los corintios, ¿no? Una iglesia, le está hablando de que vale la pena seguir al Señor, de que sus cuerpos no son suyos sino que son del Señor, de que vivan de determinada manera, de que se comporten, de que sean sobrios, bueno, todo lo que dice Pablo. Y ahora 1 Corintios 15, cuando habla de esto, dice, hombre, es que si no hay resurrección, entonces daríamos pena, porque ¿para qué te estás refrenando de cosas, no? Pues entonces dale a tu cuerpo alegría, Macarena, ¿no? Ya está. No tiene sentido, ¿no? Así que Pablo dice, si no hay resurrección, o sea, apague y vámonos, porque ¿qué pintamos aquí? La expresión resurrección entre los muertos aparece 49 veces. En muchos momentos aparece hablándonos de esto. Vale, avancemos. Ahora, si nos centramos en el versículo 4, no es fácil determinar quiénes se van a sentar en esos tronos a reinar y en qué consistirá. Lo que más nos dice es que Cristo es el Rey, es el que reina, ¿vale? Pero nosotros reinaremos con Él. Por eso digo que no es fácil, primero, determinar quiénes se van a sentar en esos tronos, y tampoco es fácil determinar en qué va a consistir. Unos creen que son los santos mártires de la gran tribulación los que se van a sentar, porque el texto sí dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen y que no recibieron nada. Así que algunos dicen, estos que van a reinar, que tienen este privilegio especial de reinar con Cristo, son exclusivamente aquellos mártires en la gran tribulación, que murieron por Cristo en la gran tribulación. A nosotros, por ejemplo, si hoy ocurriera el arrebatamiento, no nos incluiría. Bien, pero otros comentan que el problema es que estos son citados después en el versículo. Es decir, dice, vi tronos, ¿sí? Y en ellos se sentaron aquellos que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Es decir, ellos dicen que son citados después, no antes en el versículo. Y eso indica que, bien, o estos no son los que van a reinar, o no los incluye a ellos solos en esta capacidad de reinar. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Me explico o no? Vale. Otros dicen que son la Iglesia e Israel. Quien va a reinar durante el milenio son tanto la Iglesia, o sea, los que han sido parte de la Iglesia desde la muerte de Cristo hasta el arrebatamiento, como también Israel, aquellos santos del Antiguo Testamento. Otros creen que son la Iglesia, los mártires de la gran tribulación y todos cuantos no aceptaron la marca de la bestia. Es decir, estos incluirían a todos, tanto los santos del Antiguo Testamento como la Iglesia actual hoy, como aquellos que se conviertan durante la gran tribulación. Bien, reconociendo que es difícil, muchos piensan que son los mismos que los ejércitos celestiales, que habla el capítulo 19, que aparecen con Cristo, ¿no? Bueno, como digo, no es fácil determinar quiénes son. Vale. Ahora, empecemos por esto. ¿A quién se le prometió en la Biblia reinar con Cristo? ¿A quién? Bueno, por ejemplo, Daniel 7:27 promete que los santos del Antiguo Testamento reinarán en el milenio. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, o sea, en la tierra, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí Daniel se está refiriendo a su propio pueblo, a Israel. Y lo que está diciendo es que
Ese reino que está debajo de todo el cielo, o sea, la tierra, un día será dado al pueblo de Israel. Por ejemplo, Jesús a los apóstoles en Mateo les prometió y les dijo: vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Se les da a los apóstoles pues un lugar prominente, digamos, dentro del reino de Dios, dentro del reino que estamos hablando. A los creyentes en el Nuevo Testamento también. Pablo en 1 Corintios 6:2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Así que aquí ya tenemos Israel por un lado, tenemos los apóstoles en un lugar, digamos, de prominencia, si cabe, y tenemos a los santos, o sea, a la Iglesia, aquellos que han sido santificados. Segunda Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él, refiriéndose a nosotros. Si sufrimos aquí, también reinaremos con Él. Apocalipsis 2:26, Cristo promete a la Iglesia. Capítulos 2 y 3 son dos capítulos dirigidos a nosotros como Iglesia. Y Él dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré también autoridad sobre las naciones. Bien. Apocalipsis 3:21 también: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Trono habla de reinado, de autoridad, de dominio. Apocalipsis 5:10 habla también, que aclara que los santos reinarán en la tierra, no en un sentido espiritual ni en la esfera celestial, sino dice: nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hay algunos traductores, digamos, de alguna gente que de verdad sabe griego y traduce, o creen que el sentido de la palabra el sentido de la expresión es: nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En Apocalipsis 24 nos presentaría al último grupo que participa en el reinado milenial con Cristo, que son aquellos que han sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra, no han adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y ellos dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los citados en 24 parecen ser los mismos que en Apocalipsis 6:9, lo que hemos dicho antes. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, son los mismos que ha visto Juan en el capítulo 6, ahora los ve aquí, que vuelven a la vida, o sea, que resucitan. Cristo viene, su segunda venida, resucitan, vuelven a la vida y reinan con Cristo 1000 años. Dice el capítulo 7:9: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Se está refiriendo de nuevo al mismo grupo. Y 12:11 dice que ellos, el mismo grupo, han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es como que, ahora lo vamos a ver, ¿no? Como que Juan tiene una mención especial para estas personas. Y ahora vamos a intentar aclarar. Vale. Así que, si estamos en lo cierto, estamos pensando que en este reino, donde Jesús va a demostrar que Él es el Rey de verdad, y donde va a cumplir muchas promesas con el pueblo de Israel, y va a reinar en Jerusalén 1000 años sobre toda la tierra, pues lo que me parece lo más fácil, digamos, y menos complicado de poder entender, es que todos aquellos santos del Antiguo Testamento, Iglesia, mártires de la Gran Tribulación, participarán de alguna manera en ese reino de Cristo.
aunque quien reina es Cristo. Pero nosotros estaremos ahí con Él. Ahora, ¿qué significa que van a juzgar? Bueno, sabemos con seguridad que se les da autoridad de reinar. Sabemos que se les da autoridad de reinar. Pero está claro, ¿no? Yo lo he enfatizado ya un par de veces, que el rey está claro quién es. El rey es Cristo. Y su pueblo, sea el que sea, acompañará a ese reino. Acompañará a ese reino. Parece estar relacionado con la vindicación de los mártires y su derecho a reinar o acompañar y hacerse cargo del imperio que hasta ahora gobierna los derrotados poderes del mal. Es decir, cuando la Biblia aquí en Apocalipsis 20 específicamente nos dice que va a haber un reino de 1000 años en la tierra y hay un pueblo que va a reinar con él, está claro que antes, como hemos visto, ha mencionado muchos grupos, pero ahora específicamente menciona a los santos a los convertidos durante la gran tribulación. ¿Por qué los menciona? Porque el reino de Cristo en la tierra va a ser el contrapeso mayor que habrá sobre el reinado de Satanás. O sea, si Satanás ha tenido poder a lo largo de la historia de la humanidad, desde que el mundo es mundo, durante la gran tribulación es cuando más poder va a tener. O sea, el reino de Satanás, el gobierno de Satanás en el mundo, su máxima expresión va a ser durante la gran tribulación. Y ahí va a haber personas que van a sufrir de una manera terrible por no someterse a ese reino tirano de la bestia, del anticristo. Y son asesinados. Y Apocalipsis nos lo presenta y nos dice, tranquilos, que están aquí. Aquí están en la presencia de Dios, ¿no? Están esperando. Y ahora, cuando se nos dice que por fin todo ese reino satánico y del mal es destronado y es destruido y es reducido a la nada, y Cristo empieza a reinar, se habla específicamente que ahí están esos precisamente, que se opusieron a ese reino satánico por excelencia en el mundo. Como un botón de muestra. Daniel 7 es un pasaje paralelo a Apocalipsis 24. Allí, uno como un hijo de hombre recibe el dominio eterno por el anciano de días. Este texto dice, dice Daniel, miraba yo en la visión de noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, refiriéndose a Jesús, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino que nunca será destruido. Ya Daniel tiene una visión, en Daniel capítulo 7, con todas las bestias que hay ahí, y todas las figuras que él habla de los animales que representan imperios, que en un momento dado viene uno que es como el Hijo del Hombre, Jesús, y Dios Padre le da esa autoridad de reinar. Después de eso se da la interpretación de ese texto. Con la venida del anciano de días, se les da el reino a los santos del Altísimo, y estos reciben el reino. Dice, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Esto lo menciono para que comparemos. El Daniel 7 nos está hablando que en medio de todos los imperios que están profetizados y que van a tener su máxima expresión durante la gran tribulación, hay uno que recibe la autoridad para reinar sobre todo eso, y vendrá y reinará, pero ese reino es compartido con los santos del Altísimo. Es interesante matizar que tal vez Apocalipsis nos está mostrando que aquellos que sufrieron la tiranía de Satanás, lo que yo he dicho hace un momento, de Satanás y todo el sistema, así como a lo largo de la historia, por supuesto, y murieron asesinados, ahora tienen esta recompensa especial.
A ver, no solo los santos en la gran tribulación, cualquiera que en la historia, desde que el mundo es mundo, cualquiera que en la historia haya intentado seguir al Señor, pues no ha sido fácil para nadie. Y han tenido que renunciar a muchas cosas. Siempre en la historia del mundo, desde que Adán y Eva pecaron, ha sido cuestión de quién gobierna nuestra vida. O la gobierna el Señor, o la gobierna Satanás y todo el sistema que él tiene montado. Y ya a Israel, como pueblo de Dios, no le fue fácil ser fieles al Señor. Y en la historia de la Iglesia, pues ni te cuento ya, persecuciones. Si hoy día hablas de ser cristiano aquí, pues tampoco es fácil, ¿no? Y hay que renunciar a muchas cosas, y hay que decir que no. Y lo más fácil sería, venga, ¿no? Darle, ¿qué es lo que a veces, hasta muchas veces nos puede pedir el cuerpo, ¿no? Y lo que a muchos creyentes muchas veces le pasa, ¿no? Oye, ¿me estaré perdiendo algo? Y lo que a muchos jóvenes a veces les pasa de nuestras iglesias, ¿no? Que piensan que a lo mejor se están perdiendo, pues a ver si me engañaron aquí, ¿no? Y pues venga, voy a probar a ver si... Y ahí está, o sea, no es fácil. Bien, pues para esas personas, para ese pueblo de Dios al que nunca ha sido fácil renunciar y someterse al Señor, cuando se menciona los 1000 años, se menciona que ellos estarán con el Señor, compartiendo ese reino. Aunque después van a estar en la eternidad, pero es una manera de vindicar, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De vindicar al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios que ha sufrido, mucha gente que muertos, ¿no? O sea, cuando fue la reforma, ahora recientemente, pues ese domingo estuve yo en Sevilla, ¿no? Y la iglesia donde estuve, pues me pidieron que hablara un poco de la reforma y de algunas cosas, ¿no? Y bueno, hablé de un texto, pero les hablé de algunas personas, ¿no? Primero como una ilustración, ¿no? Y uno de los que le hablé, por ejemplo, fue de John Hus, ¿no? Ese hombre que lo quemaron vivo, ¿no? Y él dijo, no, que me vais a quemar vivo, dijo, llevo mucho tiempo esperando esta hora feliz. Dice, ¿cómo que esta hora feliz? Y él dijo, Juan Hus significa ganso, su apellido significa ganso, y él, 100 años antes de que naciera Lutero, dio una profecía allí, y dijo, vosotros vais a quemar hoy a un ganso, pero vendrá un cisne al que no podréis parar ni quemar. Y Lutero, en su escudo, tenía un cisne. 100 años después nació Lutero. Y ese hombre murió, como muchos otros, felices de dar su vida por Cristo. Y el mundo puede plantearse y decir, pues vaya infeliz. Pues vaya infeliz de estar toda la vida yendo a la iglesia, vaya infeliz de estar toda la vida luchando para decir que no a las cosas. Pues no, porque aquí se va a decir que están ahí, e incluso se les va a decir que bienaventurado el que tiene parte en esto. Es dichoso el que tiene parte en esto. ¿Recordáis, no? La palabra bienaventurado que explicamos en esta serie que hemos empezado a dar de los salmos. Salmo 1.1, ¿cómo empieza? Bienaventurado. Y la palabra, ¿verdad?, que decíamos era asheré, no aserjé, sino asheré. Asheré significa la dicha es de, y está en plural. Aunque se traduce en singular, está en plural, como diciendo, las dichas son de quién. Y ahora dice, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha hecho esto, ni esto, ni esto, sino que en la ley del Señor está su delicia, será como árbol plantado, no así los malos, que todo esto, ¿no?
Así que, y aquí casi al final de Apocalipsis, bienaventurados. O sea, la dicha es de quienes han seguido al Señor, aun cuando hayan tenido que sufrir la muerte física, ¿no? Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. En Apocalipsis 2, 26 y 3, 21 se le promete esto y ahora lo vemos que se cumple. En Apocalipsis 2 y 3 se promete a las iglesias de Asia Menor que reciben esta carta, que sean fieles al Señor, que no desistan, que no renuncien al Señor, que sean fieles, les dice, hasta la muerte. Dice, yo te daré una recompensa, ¿no? Tú reinarás conmigo. Y las iglesias del primer siglo que reciben esta carta y sufren la persecución, pues van a poder leer esto. Como he dicho, Apocalipsis no es solamente un tratado sobre escatología, sino es una carta escrita a una iglesia que está viviendo unas circunstancias y que les va a tocar duro. Pero el Señor promete, ¿no? Y vemos que al final de Apocalipsis, lo que Dios promete una vez más, lo cumple. Lo cumple. Y lo mismo para ti y para mí. El Señor nos dice que si nosotros somos fieles, reinaremos con Él. Que si nosotros le seguimos, estaremos con Él. Que si nosotros le entregamos nuestra vida, tendremos parte en la primera resurrección. Y aquí, cuando se nos permite la Biblia abrir la ventana y ver ese tiempo, ahí estamos. Y eso tiene que animarnos, ¿no? A seguir adelante, a renunciar a lo que sea, a servirle y a vivir para Él. Porque el mensaje que Apocalipsis nos da es que vale la pena. Que no es perder el tiempo, ni es tirar la vida tampoco. He mencionado este versículo, ¿no? Los que con lágrimas sembraron, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Después de la interpretación con la venida del anciano de días, aquí. Ahora, dejadme ir aquí. Hay una expresión preciosa en el versículo, ¿no? 4 que estamos. Tronos sentados, tal, y al final dice, estas personas, dice, sobre todo refiriéndose a estos que habían sido estos mártires durante la tribulación, dice, en este momento vivieron, porque nosotros ya hemos resucitado, si estábamos muertos, antes, ¿no? Vale. Dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron. Es el mismo término, por ejemplo, que se usa para hablar de Cristo, quien dice que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, en el capítulo 2, acerca de Jesús, ¿no? El que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Y aquí es lo mismo, ¿no? Estos que mataron durante la gran tribulación, ahora vivieron. El sentido de la expresión es vivieron otra vez o volvieron a vivir. También se usa el mismo término cuando, recordáis, ¿no? Cuando la bestia, o bien sea literal o figuradamente, se nos dice que recibió una herida mortal y murió, pero luego después volvió a la vida. O aquellos testigos también que mataron y el pueblo estaba celebrando y de repente volvieron a la vida. Bien, esa es la idea, ¿no? Vivieron otra vez, es la idea, ¿no? Claro, es que el que está con el Señor, pues nadie puede con él, ni con ella, ni la muerte puede con ella. Es evidente que Juan no está escribiendo una resurrección espiritual ni simbólica. Tampoco se refiere a la entrada del alma al cielo. El apóstol se refiere a una resurrección física y literal, porque usa la misma palabra en otros contextos. Dice, reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, ¿dónde reinan? Porque recordáis que los amilenaristas creen que es en el cielo.
que es un reino figurado, pero parece que Apocalipsis nos sugiere otra cosa. Vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, en 5:10 dice, reinarán en la tierra. En 11:15, los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y Él reinará sobre la tierra. Mateo 4, cuando Satanás quiere tentar a Jesús, dice, todos estos reinos me han sido dados. Si tú haces esto, yo te los doy. No habla de reinos literales, o sea, de naciones, ¿no? Apocalipsis 20, es atado Satanás para que no engañe a la tierra, y al ser soltado, engaña de nuevo al mundo, o sea, a la tierra. Así que, vez tras vez, da la sensación de que está hablando de la tierra, no de algo espiritual. Apocalipsis 12:9, el lugar donde Satanás es arrojado, cuando Satanás es expulsado de la presencia de Dios, para que ya no acuse más a nadie, ¿no? Pues es arrojado a la tierra, también se dice, ¿no? Y él, al ser arrojado, descendió con gran ira, de tal manera que allí dice, primero da una bienaventuranza de que por fin se libran de él, ¿no? Ahí en el cielo, pero luego dice, ¡ay de los que moran en la tierra! Cuando Satanás viene aquí. Apocalipsis 16, vemos que la tierra es el lugar donde se derraman también los juicios de las 7 copas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos todos estos juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas, habla siempre de la tierra. Habla de la naturaleza, habla del mar, habla de las aguas, habla de los animales, habla de las plantas verdes, habla del sol, habla de la atmósfera, habla de estrellas, o sea, meteoritos o algo que cae, habla de los hombres que tienen enfermedades literales, que hay plagas, etcétera, etcétera. O sea, habla de la tierra. En todo momento no da la sensación nunca de que está hablando del cielo, ¿no? Daniel 2:44 también, la tierra es el lugar profetizado para establecer el reino de Jesús. Cuando Daniel allí profetiza, dice, para que todos los pueblos, reinos, naciones, tal, debajo del cielo. Las Escrituras profetizan una era de paz sin precedentes en la tierra con el Mesías. Eso lo vamos a ver la semana que viene, dentro de 2 semanas, cuando hablemos del milenio, ¿no? Donde se nos dan algunas de las... porque queremos ver también cómo es el milenio. No os creáis que hay tanto material, pero sí, por ejemplo, Isaías 11 y capítulo 35, sí nos habla de, por ejemplo, la esfera política, la esfera física, nos habla algo de la tierra, nos habla algo de los animales, de la vegetación, de la comida, nos habla de varias cosas, Isaías 11 y 35, para hacernos una idea, digamos, de cómo será el mundo en este momento, ¿no? Cuando Cristo reine, cuando evidentemente el pecado no esté, cuando Satanás no está. Lo que Isaías nos va a sugerir es que, como ya lo dijimos el otro día, pues hay un cambio radical en la tierra, cambio radical. Bien, los 1000 años de Apocalipsis 20 serán un tiempo durante el cual Dios cumplirá las promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob y David. No olvidemos esto, que aunque nosotros como iglesia estemos de alguna forma reinando con Cristo en la tierra, el propósito principal de los 1000 años del reinado de Cristo en la tierra será cumplir las profecías hechas a Abraham, Isaac, Jacob y David a Israel, de un reino con Israel sobre la tierra. Sobre todo eso, cumplir esas profecías. Esas promesas se cumplirán dentro del marco del tiempo y de la historia. O sea, Jesús vendrá y será el rey sobre la nación de Israel y también sobre el mundo entero. Cuando Jesús venga y ellos le reciban como el Mesías. Y en las palabras, ya lo hemos mencionado hasta la saciedad, en las palabras de Lucas 1, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. La casa de Jacob es Israel. Debe quedar claro que el Mesías reinará más allá de los 1000 años de Apocalipsis 20, claro. O sea, los 1000 años son, insisto, el propósito es de cumplir las promesas
en la tierra sobre unas promesas específicas al pueblo de Israel. Pero eso no quiere decir que después de los 1000 años Jesús no va a seguir reinando. Claro, va a seguir reinando. O sea, la historia, hasta donde a nosotros se nos cuenta aquí, continuará Él reinando sobre el mundo, como Él quiera que sea después. Los 1000 años entonces constituyen una especie de preámbulo histórico del reinado glorioso del Mesías. Eso nos hablan los evangelios, que en un día Dios le entregará el reino al Hijo y Él reinará para siempre. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una. ¿Quién habla? Manuel, sí. Vamos a ver. Ha dicho que cuando ya Satanás se ha expulsado en los 1000 años, Cuando Satanás se ha expulsado, se ha atado, dice. se ha atado, no habrá pecado, ¿no? El pecado no. Evidentemente no. ¿Y cómo que la gente no se convierte a Cristo en esos 1000 años si no hay pecado? Sí, se van a convertir, ¿vale? Pero todo el mundo entero. No. Pero va a haber muerte, va a haber maldad. Es lo que te digo. Alguna gente va a morir, pero poca. Pero vamos a ver que Isaías nos habla un poco de que la duración durante el milenio de la vida de las personas va a ser extremadamente larga, ¿no? Nos va a hablar de que un niño será como de 100 años. Entonces, pero sí, ¿qué lo dices tú? ¿De que es incomprensible que luego... No, que, Sí. que si Satanás, el pecado lo trajo Satanás y se va, es atado, no hay pecado en los 1000 años ese, creo que las personas que van naciendo no nacen en pecado. No, sí, claro, pero luego, claro que sí, o sea, que seguirán siendo seres humanos, igual. Y necesitarán siempre convertirse, claro. Ya, pero que no hay esa El influencia. hecho, claro, exactamente. O sea, no porque tú nazcas en el milenio ya vas a ser salvo. Aún en el milenio necesitarás ser salvo. Pero también pecarás, ¿no? Porque no pecas solo por Satanás, ¿no? Que también pecarás, ¿no? A ver, eso hay que Exactamente. marcarlo. Porque Exactamente. eso de que no existe pecado, eso es que hay que marcarlo. ¿El pecado de dónde viene? ¿De nuestra propia composición? De nuestro propio deseo, claro. Entonces, al no haber una influencia, pues aparentemente lo que Apocalipsis nos sugiere es que será un tiempo de paz y de armonía, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto se manifiesta hasta después, porque no va a haber, porque Jesús va a reinar con vara de hierro, va a haber un control férreo, ¿no?, sobre las personas. Bien, pues dejarme 5 minutos. 5 y 6 dice, el versículo 5 y 6 de Apocalipsis. Esto solo tarda 5 minutos, menos. Los demás muertos, porque esto lo vamos a explicar después, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, los demás quiere decir todos aquellos que no han tenido una relación con Dios, con Cristo de alguna manera. Dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Bien, la primera resurrección incluiría, así que, a todos aquellos que Dios no considera inconversos. Y eso Él es el que lo sabe. Digamos, a todos aquellos que Dios, por las razones que sean, entiende que esas personas tienen que estar con Él. Eso nosotros no lo sabemos, lo sabe el Señor. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Nosotros tenemos claro que lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. ¿Qué va a ocurrir con cada persona? El Señor lo sabe. Bien, es la quinta de las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis, cuando dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en esta resurrección. Esto ya los tratamos en Apocalipsis, todas las bienaventuranzas que hay durante el libro. La consoladora verdad de que es que ningún verdadero hijo de Dios enfrentará su eterna ira. Por eso dice, la muerte segunda
no tendrá potestad sobre estos. La muerte segunda en la Biblia no es otra cosa que la condenación eterna. Es la muerte segunda. Una persona muere primero físicamente y después muere eternamente, espiritualmente, digamos, ¿no? Esa es la muerte, lo que se conoce como la muerte segunda. Pero nosotros no experimentaremos eso. Por ejemplo, dice Pablo, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No por nosotros, sino porque estamos declarados justos en la sangre de Cristo. Dice a los tesalonicenses, Jesús nos libra de la ira venidera. Y luego dice también, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que enfrenten la muerte segunda, se describe su juicio y destino en los versículos 11 al 15, que eso lo veremos. Ahí lo vamos a ver cómo se especifica quiénes son y qué tipo de juicio tendrán. Pero digamos que los versículos 5 y 6 son un refuerzo de nuevo para aquellos que han creído en Cristo, que en el Antiguo Testamento han seguido también al Señor, etc., que ahora resucitan para vida y no sufren, o sea, la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. Es decir, la muerte segunda es el juicio de condenación para las personas. Así que aquellos que están cubiertos por la sangre de Cristo, evidentemente, ese juicio no tiene autoridad o potestad sobre ellos, porque están cubiertos por la sangre de Cristo. El juicio del gran trono blanco son para aquellos que no están cubiertos por la sangre de Cristo. Ahora, si esto lo explicamos, pues es muy fácil, en 5 segundos. Cubierto por la sangre de Cristo, en el Nuevo Testamento la información que tenemos es aquellos que creen en Cristo como su Salvador personal. ¿Vale? Aquellos que creen en Cristo como su Salvador personal. Antiguo Testamento, también por fe creyeron. Ellos, había todo un sistema de sacrificios y de todo que les apuntaba. ¿Por qué sabemos esto? El mejor ejemplo que tenemos es en Juan el Bautista. Un judío de nacimiento, una persona educada en el judaísmo, en la ley, en los sacrificios, etcétera, etcétera. Y él, cuando ve a Cristo, lo aclara muy bien, lo identifica. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, el pecado no era quitado, era cubierto. Era cubierto, que es lo que se llama como la expiación, era cubrir algo para que el impacto de la ira de Dios no cayera sobre ti. Y ahora, cuando Cristo muere, Cristo es la propiciación por nosotros, ¿no? Por nuestros pecados. Es decir, Cristo es el que absorbe sobre sí mismo el impacto de la ira divina. Y Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita. Y luego, los escritores del Nuevo Testamento nos dicen que el Antiguo Testamento había que ofrecer sacrificios siempre, pero ahora Cristo ofrece una sola vez y para siempre. El autor de Hebreos, la iglesia no está prácticamente formada, él es una persona educada en el judaísmo, intentando aplicar los conceptos de Cristo y de su obra al judaísmo, y él dice que en el Antiguo Testamento había que ofrecer vez tras vez los mismos sacrificios, los cuales no pueden hacer perfecto al que los ofrece. Dice, pero ahora Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez y para siempre, quitó de en medio el pecado. Y dice que él puede salvar perpetuamente a los que por él, o sea, por medio de Cristo, se acercan a Dios. O sea, Hebreos lo explica muy bien qué entendía el judío en el Antiguo Testamento y cómo ahora, con el Nuevo Testamento en la mano, esas verdades hay que aplicarlas. Él las aplica, o sea, de una manera genial, ¿no? Incluso él llega a hablar de Cristo, ¿no? Como ese cordero, como ese sacrificio, como aquel que tiene, o sea, nos puede salvar porque tiene el poder de una vida indestructible, dice ahí. Indestructible. ¿Por qué? Porque un cordero tú lo matabas, era ofrecido por ti el cordero, pero ya está. Ese cordero se moría. Pero Cristo, es verdad que murió, pero resucitó.
volvió a la vida para no morir jamás, ¿no? Y Pedro lo dice en Hechos, ¿no? Que la muerte no le pudo retener. La muerte no le pudo retener. Y le llama el autor de la vida. El autor de la vida. Ahí está. Bien. Dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas más. No sé si mejor, pero más. Intentaremos aclarar alguna cosita. Intentaremos decir algo de la pregunta de Manuel, que ha sido una buena pregunta, no fácil, pero buena pregunta. Y eso que yo siempre os digo que preguntéis que sea fácil, pero bien, pues vamos a dar gracias al Señor por... Yo creo que el tema de hoy es muy bonito para nosotros, porque gracias a Él vamos a participar en todo esto y vamos a estar con el Señor y reinar con Él y pues sin merecerlo, ¿no? Porque Él nos lo ha dado, así que vamos a agradecérselo al Señor. Jesús, ¿puedes orar? Padre Santo, Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Como dice mi hermano Antonio, Señor, es algo precioso, Señor, que esperamos, Señor, con anhelo, Señor, porque deseamos verte, Señor. Sabemos que en otro tiempo, como dice tu palabra, vivíamos sin Cristo, no teníamos salvación, no teníamos ninguna esperanza de nada. Pero tú moriste en la cruz, Señor, por nosotros y nosotros así lo creemos, Señor. Y sabemos que un día, por tu sola misericordia, vamos a reinar contigo en los cielos, Señor, que es lo más importante, Señor. Nadie podrá arrebatarnos de nuestros corazones lo que hemos creído, Señor. Así que te esperamos, Señor, para reinar contigo y para que hasta entonces, Señor, estamos seguros de que tú nos vas a dar, Señor. Pídenos con tu paz, Señor, y con tu bendición, Señor, hasta la próxima reunión. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Recordar que la próxima semana no hay estudio, ¿vale? Porque